Hola, muy buenos días, tardes o noche, donde quiera que tú te encuentres. En esta cápsula de conocimiento, en este hermoso y bello y tremendo podcast, hablaremos de tres temas bien importantes. Eh, el primero de ellos es la demencia, el segundo es las náuseas y el tercero la apraxia. De cada uno de ellos describiremos los síntomas principales y mencionaremos algunos tipos de los mismos. Este podcast es grabado para la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en especial para el módulo 0303, el campo aplicado de las neurociencias del comportamiento, bajo la tutela de la profesora Elizabeth García Vázquez. Los integrantes que conforman la organización y aporte a este podcast son Hernández Ortega Aybar Rafael y La Paz Conrado Daniel Alfonso. Este podcast se dividirá en tres segmentos en el que abordaremos cada una de las o de los temas mencionados anteriormente de manera clara y que sea profunda la situación. Para ello, bueno, pues comenzaremos con la demencia. Y esto será bien importante, definir qué es la demencia. La demencia es la pérdida de funciones mentales lo suficientemente severa para afectar la vida diaria y las actividades de una persona. Estas funciones pueden incluir la memoria, habilidades del lenguaje, percepción visual, solución de problemas, tareas cotidianas y la habilidad de enfocarse y prestar atención. Nosotros explicaremos acerca o profundizaremos acerca de 4 tipos de demencia, los cuales son el Alzheimer, demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewy y demencia frontotemporal. La demencia con cuerpos de Lewy ocurre cuando se acumulan cuerpos de Lewy en partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. Los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de proteína llamada alfa-sinucleína. Los principales síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy incluyen cambios en la cognición, el movimiento, el sueño y el comportamiento. Y es importante mencionar que para esta enfermedad no existe una cura. La demencia vascular básicamente tiene o consiste en lo mismo, en la pérdida del lenguaje, del pensamiento, del juicio y del comportamiento. Sus causas pueden ser las siguientes: un accidente cerebrovascular, que es una interrupción o bloqueo del riego sanguíneo a cualquier parte del cerebro. También se denomina infarto. Multiinfarto significa que más de una zona del cerebro se lesionó debido a una falta de sangre. O sea, básicamente la interrupción del fluido sanguíneo al cerebro puede ocasionar un accidente cerebrovascular y esto derivar en una demencia. Otra causa es que si el flujo de sangre se detiene por más de unos pocos segundos, el cerebro no puede obtener oxígeno. Las células cerebrales pueden entonces morir, causando daño de manera permanente. O sea, no hay vuelta atrás, irreversible. Otra causa
de la demencia vascular es cuando estos accidentes cerebrovasculares afectan una zona pequeña que puede no haber ningún síntoma. Estos se denominan accidentes cerebrovasculares silenciosos, porque con el tiempo, a medida que más zonas del cerebro resultan dañadas, empiezan a aparecer los síntomas de la demencia. O sea, de esta manera vamos avanzando lento, pero seguro terminará en una demencia vascular. En la demencia frontotemporal, lo que ocurre es un fenómeno pues extraño y involucra a los lóbulos frontal y temporal. Estas áreas del cerebro generalmente están asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje. ¿Qué es lo que les pasa a estas zonas del cerebro? Bueno, lo que ocurre con el área temporal y el área frontal del cerebro es que se encogen o se atrofian. Los signos y síntomas de la demencia temporal varían dependiendo de qué parte del cerebro esté afectada. Algunas personas con demencia frontotemporal experimentan cambios drásticos en su personalidad y se vuelven socialmente inapropiadas, impulsivas y emocionalmente indiferentes. Con respecto a los problemas del habla y del lenguaje en la demencia frontotemporal, encontraremos la dificultad creciente para usar y entender el lenguaje escrito y hablado, como tener problemas para encontrar la palabra correcta para usarla o para describir algún objeto, por ejemplo. También habrá dificultad para nombrar cosas, es decir, si yo quiero hablar de un computador, no sé cómo nombrarlo. Olvidé cómo nombrar al computador. Además, no saber más el significado de las palabras, por lo que el diálogo o las conversaciones comenzarán a dificultarse. Y por último abordaremos la demencia más famosa en la sociedad, que es el Alzheimer. El Alzheimer, lo que ocurre con este tipo de demencia es que las células del cerebro, las neuronas, empiezan a perder comunicación porque empiezan a morir y al no haber el número de neuronas suficientes o un número grande o el que debería ser normalmente, la comunicación empieza a ser cada vez más lenta y esto va empeorando con el tiempo porque las neuronas siguen muriendo y deja de haber comunicación. En sus etapas más graves, el Alzheimer puede hacer que los pacientes que la padecen, las personas que padecen esta enfermedad, mueran porque pues olvidan respirar. Y además, en el transcurso del desarrollo de la enfermedad, van perdiendo la capacidad de mantener una conversación, de adquirir nuevos conocimientos y incluso de reconocer a sus propios familiares. Este tipo de demencia es para este podcast muy importante porque en la película que se analizó para realizar este podcast se aborda justamente este tipo de demencia. En la película se describen varios aspectos del Alzheimer que son la pérdida de la memoria, la pérdida o capacidad para convivir con las personas. Pero ocurre un fenómeno dentro de esta película pues que llama la atención de incluso los profesionales, ¿no?, que se muestran en esta película, que es la aparición temprana del Alzheimer. Normalmente esta enfermedad tiende a aparecer en adultos mayores de entre 65 y 80 años, pero en algunos casos de manera extraña puede llegar a presentarse a edades más tempranas, entre los 45 y 50 años. En la película, además,
de que hablamos de un Alzheimer temprano, también hablamos de un Alzheimer que es hereditario. Pero sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más importantes a destacar dentro de la película es el tipo de exámenes o de evaluación que el neurólogo hace para detectar o tratar de identificar cuál es el padecimiento, la enfermedad o la afección que ataca a esta persona. Y bueno, para ello le sugiere a Alice realizar una resonancia magnética con la intención de detectar lesiones o signos de accidentes cerebrovasculares. Y el segundo estudio que sugiere hacer el profesional eh, aquí en la película es una tomografía por emisión de positrones. Todo esto lo hace con la finalidad de detectar, ¿no? El tipo de demencia que Alice padece. A lo largo de la película se muestran varios de los síntomas ya mencionados anteriormente dentro de esta sección de este podcast. Por lo que, pues, dejaremos hasta aquí este tema, pero pasaremos a los siguientes, que no son menos importantes, son muy interesantes y los invitamos a que sigan escuchando para aprender un poquito más. Bueno, entonces nos toca hablar de la apraxia. Como hicimos con el tema de la demencia, empezaremos el tema de la apraxia, es decir, definiendo qué es la apraxia. Bueno, la apraxia es la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral pese a la capacidad física y voluntad para hacerlo. Su etiología obedece a una lesión cerebral que puede ser por un infarto o tumor o un traumatismo. Un signo de los pacientes que presentan apraxia es que es el no poder conceptualizar ni ejecutar tareas motoras complejas a pesar de tener intactos los sistemas motor y sensitivo de la coordinación. Ahora hará la primera intervención mi compañero Daniel, así que los invito a que escuchen con mucha atención. Continuando con el tema de apraxias, tenemos preparado el top 5 de apraxias más comunes. Y en el puesto número 1 tenemos a la apraxia bucolinguofacial. Esta se define como la dificultad para llevar a cabo movimientos voluntarios de los músculos que intervienen en el habla, laringe, faringe, lengua, labios y mejillas. Normalmente a este tipo de apraxia se le conoce como apraxia verbal. En el puesto número 2 tenemos a la apraxia ideomotora, que hace referencia a la dificultad que tiene una persona para realizar diferentes gestos. Estos pueden ser simbólicos, expresivos, descriptivos corporales o de utilización de algún objeto. En el puesto número 3 tenemos a la apraxia ideacional. Y esta consiste en la perturbación de un plan en una secuencia de acción o en la alteración de una sucesión lógica. Hay personas que no conocen el uso apropiado de tal vez algún objeto o ignoran qué hacer con él. Se lleva a una alteración de la representación mental, es decir, en su organización secuencial. En el puesto número 4 tenemos a la apraxia construccional y puede definirse como un defecto de asociación entre la percepción visual y la acción apropiada y se originan en lesiones tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo que involucran defectos visoespaciales, orientación errónea de líneas y ángulos
ausencia de perspectiva, así como ausencia o mayor cantidad de detalles. Y en el puesto número 5 tenemos a la apraxia de vestir, que implica una alteración en el conocimiento del cuerpo y de su relación con los objetos, también su relación con el espacio en el cual se desplaza. Podemos notar en el personaje de Alice que desarrolla este tipo de apraxias conforme va avanzando su enfermedad. Las dos primeras apraxias que desarrolló Alice o que fueron más notorias fue la apraxia construccional e ideacional. En la construccional podemos ver un defecto visoespacial en el que en su propia casa no pudo encontrar algún tipo de habitación. En el caso de la apraxia ideacional, e- existió una perturbación en la secuencia lógica para hacer una acción determinada. Conforme progresa la enfermedad de Alice, se va haciendo más notorio otro tipo de apraxias, por ejemplo, de vestir, cuando el marido ayuda al personaje principal a cambiarse de ropa. También se puede notar una apraxia ideomotora y una bucolinguofacial, debido a que ya tiene una dificultad notoria para realizar algún tipo de gesto y dificultad para llevar a cabo movimientos voluntarios que expresen el habla. Es momento de hablar de las agnosias, un término que no suele ser escuchado comúnmente y nos puede generar un poco de intriga. Pero este término se refiere a trastornos que impiden el correcto procesamiento de estímulos sensitivos y su interpretación o percepción por parte de la corteza. Estos trastornos afectan la facultad de reconocer objetos, rostros, paisajes, que no pueden atribuirse a deficiencias sensoriales, sino que implican una falla específica en la corteza cerebral o en alguna de sus conexiones. Es decir, nuestro cerebro recibe los estímulos correctamente, pero hay una falla en alguno de los lóbulos que impide el correcto procesamiento o análisis de la información recibida. Por lo general, esto se debe a lesiones cerebrales, producto de accidentes cerebrovasculares. Y ahora daremos lugar a... La clasificación de las agnosias. Antes de comenzar este top, tenemos que tener en cuenta que se clasifican de acuerdo con el canal sensorial cuya percepción esté alterada. Y en el puesto número 1 tenemos a la agnosia visual, que es la incapacidad del cerebro para darle sentido o hacer uso de los estímulos visuales. Y también por la imposibilidad de reconocer objetos o rostros familiares. En el puesto número 2 tenemos a las agnosias aperceptivas, que se define como una falla en el reconocimiento de los objetos en la que aún se conservan las funciones visuales básicas, tales como la agudeza, el color y el movimiento. En el puesto número 3 de nuestro top tenemos a las agnosias asociativas, donde la percepción puede ser normal, pero el problema se manifiesta cuando la asociación con otros conocimientos adquiridos previamente vienen a tener fallas o suelen tener fallas. En el puesto número 4 de nuestro top tenemos a las agnosias topográficas y básicamente se refiere a problemas en la orientación espacial o incapacidad para encontrar un camino en entornos familiares. En el puesto número 5 tenemos a las agnosias auditivas, que consiste principalmente en la imposibilidad de diferenciar voces familiares. También es la incapacidad de reconocer sonidos, incluyendo, esto es muy interesante, incluyendo la interpretación
o la composición musical. No solamente se queda en sonidos familiares. Y para finalizar nuestro top, tenemos a la agnosia táctil. Esta principalmente se debe a lesiones en el lóbulo parietal e implica la imposibilidad de reconocer objetos con el tacto. Las personas que sufren este tipo de agnosia en general no suelen presentar otras dificultades de sensibilidad táctil, por ejemplo, la percepción de la temperatura. Y podemos observar que dentro de este top, Alice presenta dos de las agnosias anteriormente mencionadas. La primera, la agnosia asociativa, ya que presenta un problema en la asociación con otros conocimientos adquiridos previamente. Lo podemos ver desde un inicio que empieza a desarrollar la enfermedad. Y otra de las agnosias que hace referencia a la película y el personaje son las topográficas, ya que tuvo la incapacidad de orientarse en el espacio en un entorno familiar o conocido, en este caso su propia casa. Bueno, hemos concluido este podcast y a todos aquellos que escucharon con mucha atención, les agradezco su tiempo, su dedicación, sus ganas. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mi compañero Daniel, eh, nuevamente les doy las gracias y nos vemos hasta la próxima.